traería a Pellegrini para hacerse cargo del fútbol chileno. Se compra su equipo y se cree dirigente. Vayan a gritarle a Bonini. Pocas veces he dicho tanto garabato que te pasa, andáis caminando, te saco cagando si hay 2 pases para atrás. ¿Qué es Córdoba? Fue una selección tímida, fue una selección timorata, porque Argentina tenía descubierto este sector. Anda y pégale a Aymar. Me inquieta la figura de los representantes. Argentina entró al segundo tiempo a seguir jugando el tango y Chile cambió al rock and roll. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy en un nuevo capítulo de Área Técnica tenemos el agrado de presentar a un invitado muy especial. Campeón como jugador y también como director técnico. Tuvo la responsabilidad y el honor de dirigir a nuestra selección chilena. Hoy tengo el privilegio de recibir en Área Técnica al inconfundible Juvenal Olmos. Oye Mario, me encantó el nombre, Área Técnica. Es como que hay un espacio para la estrategia, para la parte como oculta que no se alcanza a ver. Bueno, la idea, Juve, y te agradezco desde ya que hayas venido, la idea es justamente exponer y profundizar, ¿no es cierto?, en cosas que de repente no estamos, ¿no es cierto?, acostumbrados a profundizar y a explicar, que son cosas más futbolísticas. Hoy día contigo va a ser algo especial, ¿no es cierto?, y en lo cual para nosotros es grato, ¿no es cierto?, y te agradecemos de antemano y agradecemos que estés acá con nosotros. Oye, es que yo encuentro lo más genial porque en un partido pasan tantas cosas y el común de las personas se conecta, ve el minuto 1, ve el minuto 90 y chao. Y un partido es otra cosa, un partido son semanas de aprendizaje, de estudio, el rival, tu equipo, las cosas que tú has vivido normalmente. Entonces, analizarlo y rescatarlo me parece genial. ¿Y sabéis qué? Y sobre todo un partido tan sabroso y que significó tanto, ¿no es verdad?, como el partido que vamos que vas tú a explicar y que vas a analizar y profundizar en un ratito más, que después le vamos a decir a nuestro invitado de qué partido se trata. Lo primero, para que la gente sepa, ¿no es cierto?, y nosotros también vayamos conociéndote un poquito más. Tu debut como jugador. Año 80, ¿acordáis cuando hacían la Copa Viña del Mar? Cuando hacían ese cuadrangular y todo eso. Sí. Vamos allá con la Católica, estaba Católica Everton, y yo tenía unos primos que estaban en Algarrobo y gritaban atrás, que entre Olmo. Y yo estaba entre que quería entrar y entre que me ponía nervioso. Entonces el Tito Fuyú me dice, Juvenal. Tito era el técnico. Tito Fuyú el que me hizo debutar como futbolista. Mira, bueno. Y me dice, Juvenal, caliente. Listo, dije, yo empecé a calentar, corría para un lado, corría para otro lado, lo típico, Sí. el partido. El nerviosismo del Oye, comienzo. y cuando entro, se me acerca Domingo Sorace, que le mandamos muchos saludos, y el pelado me dice, te voy a matar, pendejo, me dice. Y yo, bueno, lo único que se me ocurrió decirle, ¿qué viejo? Tanto. Con tan mala suerte que la primera pelota que me tiran, la voy a parar y se me pasa por debajo el zapato. Entonces me empapeló el pelado. Y ese fue como el debut futbolístico que de alguna forma inicia la etapa de un futbolista. Los anhelos, el llegar a una meta, el darse cuenta que esa meta es solo el inicio de una carrera. Y después arranqué, digamos, en lo normal, jugando algunos partidos, claro. Me citaban, no me citaban, titular, reserva, no citado, hasta que me pude con don Lucho Santibáñez estabilizar en el primer equipo y ahí jugar como de manera más permanente. ¿Eso qué año fue ese con Lucho? Debuté en enero, febrero, la Copa, año 80. Ahí con Tito. Es que don Lucho tenía los 2 cargos, era seleccionador y jugaba y estaba en la Católica como contratado, ¿cachai? Y cuando él estaba en la selección, no me acuerdo quién lo reemplazaba, y él fue todo un mundo, pero totalmente diferente. O sea, yo a Don Luis lo tuve en el 92, en Everton. ¿Ya?
Espectacular. No, vozarrón así, grandote, con todos los chiches, ¿ah? O sea, usaba megáfono, hacía todas las cosas, Era un espectáculo aparte. Sí, era un espectáculo, era muy didáctico. Me acuerdo que fue el técnico que me dijo, ¿usted está estudiando?, me dijo. Sí, yo estudié en la USACH. ¿Y todos los días tiene que venir a San Carlos? Sí. ¿Y a dónde almuerza? Y yo me comía en esa época un completo, 2 completos y estaba listo. Me dijo, no, usted no puede hacer eso, tiene que comprar un auto. Y yo no tenía nada de plata, ¿qué iba a tener plata? Y la Católica ahí me ayudó para pagar el pie, un charat, me acuerdo, ahí un charat Runabout del año de la pera. Pero él como que me metió en el sistema más profesional. Qué bueno. Oye, y te afianzaste, pero ¿qué año con él? ¿El 81? El 81 jugué un poquito más y ya el 82 era... Pero fuiste campeón con Católica el 84. Sí. No, ahí ya estaba titular. Ya Por estaba el año 84 estaba con el Nacho Prieto. Y te vas a Bélgica. Cuéntanos de eso. Me voy a Bélgica con los precios de esa época. Me acuerdo que me vendieron en $100.000. Y $100.000 era mucha plata en ese tiempo. Le quedaron 80 a la Católica, 10 para Rubo Lota, que era la gente que me había, y 10 para mí. Y yo pesqué la plata y se la pasé a mi papá. Pues. Le dije, papá, cuídame la plata, me dice. Y mi papá la enterró. La enterró, y cuando yo volví como 2 años después, los billetes estaban como... estaban buenos, utilizables. Pero me acuerdo porque los metieron en una bolsa de plástico, porque no querían ir al banco, porque en el banco podían... No sé, porque la gente mayor pensaba que le podían robar la plata. No metía la plata. No metía. Y Bélgica fue ¿Cómo fue esa experiencia? Fue aciertos y errores. Mira. Errores porque tenía un contrato de 6 años y lo terminé antes. Y acierto porque fuimos semifinalistas de la UEFA, sí. Conocí un mundo distinto, conocí los entrenamientos al límite. Mucha táctica, me acuerdo que había un alemán de técnico, pero me fui en un tiempo en que yo no estaba maduro, a pesar de tener 22 años, 23 años, como que eché mucho de menos la familia, no se me ocurrió llegar a nadie para allá, como lo hacen ahora, que llegan hasta su personal, ¿no es cierto?, sí. Lo hacen más amistoso. Extrañaba mucho. Extrañaba mucho, claro. Y fueron 2 años. 2 años, y de acá me llamaban de la Católica como loco para el 87, entonces me entró esa ambigüedad en la cabeza de, pucha, volver, para volver a irme. Bélgica es un país rudo para el futbolista, porque es una parte walona, Niederland, entre alemana, ¿no es cierto?, entre Bélgica, y era un lugar que yo pensé que iba a ser de paso, pero me empecé a dar cuenta que no tenía ninguna otra opción. ¿Tu idea es que fuese un trampolín para otros? Sí, España me encantaba, España siempre me encantó. Ya me hubiera encantado ir a jugar a España. Entonces rescindí contrato y me volví a la Católica en el año 87. Pero ¿y tu adaptación, suponte, a otro tipo de metodología de trabajo, sistema de entrenamiento? Estaba joven, y cuando uno es joven aguanta todo, sí, aguanta todo. Los entrenamientos eran muy distintos, eran muy diferentes, eran más cortos, más intensos, muy atléticos. O sea, cada 15 días habían unas competencias que le llamaban, que eran las competencias de atletismo. Y quién era el mejor de 400, de 600, y mira, te matáis corriendo ahí como loco. Claro. Entonces, eso hizo que me girara un poco la visión hacia el profesionalismo. Me enseñaron a comer con nutricionistas, las cosas que me hacían bien, cosas que me hacían mal. En Chile ni siquiera se veían. No, nosotros con el Pato Mardone íbamos al Tabeli 2 veces por semana, y nuestro almuerzo era el banana split. Es con crema, helado, ¿no es cierto? Era un kilo de helado esa cuestión. Perfecto. Oye, pero el 86, Bélgica, en esos años, a principios del año 80, Bélgica era una potencia a nivel de selección. Salió cuarta. Sale cuarta en el Mundial del 86, pues. Claro. La pierde con Francia. Sí, teníamos 2 compañeros ahí, los Smith, o sea, Danny Bate, que era como el capitán del equipo, y Desmet. Philippe Desmet, centro delantero. Claro. Un peluzón ese, pero era bueno, hacía mucho gol. Y esta experiencia de la UEFA
que debe haber sido notable, po, ¿no? Hay una historia maravillosa. A ¿Tenés ver. tiempo? ¿Te la cuento? Sí, dale nomás. Po. Jugamos con el Colonia de Schumacher, Ya. que salió campeón después, jugamos la semifinal. Entonces viene el técnico y me dice, Juvenal. Colón. Sí, le decía mister, sí, mister. Le decía, Hessler. Me decía, Hessler, muy fuerte, Hessler. Olmos, Hessler, Olmos. O sea, quería que hiciéramos marca personal, individual. ¿cachai? Y yo en ese tiempo dije, bueno, me lo voy a comer este alemán porque estoy impecable. Entonces, Ese era el famoso Poroto Hessler. el poroto Hessler, po, ¿cachai? Entonces, o sea, yo no lo conocía porque no había el nivel hoy de televisación de todos los temas, pero Hessler me sonaba, venía saliendo. Entonces, todos los días me pescaba solo, me hacía un trabajo como de anaeróbico y me decía, Hessler, Olmos, Hessler, me decía. Y me hacía recorrer todo el sector de la cancha. Y vamos a jugar, po. Vamos a jugar... La semi. Jugamos de visita, el Colonia, un estadio Pero maravilloso. ese era ida y vuelta. Ya. Ida y vuelta. Y entramos a la cancha, miré a Hessler, tenía a Zika Tuto y a Zika Gemelo. Y la primera pelota, una pelota de rebote que salta para arriba, y viene Hessler y vengo yo. Y yo lo miro y digo, bueno, le voy a entrar con todo este alemán para que me sienta. Oye, Mario, le pego el huascazo y reboté, weón, reboté. Y yo dije, puta, ¿habré saltado mal? Pero sentí así como una muralla, ¿cachai? Una muralla. ¿Habré saltado mal? Dije yo, bueno, perfecto. No la toqué, weón. No la toqué el primer tiempo. Hessler fue la gran figura y en el entretiempo, entrando al camarín, el técnico me dice, almost, needs, 40. Y después te volviste a Chile. Me a la devolví a la acá, Cato. claro, me llamó el Nacho, me llamó también Arturo Salapa, Colo Colo, me llamaba harto Arturo, hablamos varias veces. Y entre Colo Colo y la Católica... Pero Arturo te debe haber conocido Católica. Sí, Arturo hizo divisiones sí, menores. Sí, creo. él hizo divisiones inferiores y cuando él se va para Colo Colo me llamaba harto para allá. Perfecto. Juvenal, vente para acá, aquí te vamos a recibir y todo Ya, eso. pero el corazón tiró más. po. Sí, Ya. sí. Te Me fuiste gustó al- me gustó Año el proyecto. 87. Año 87. Campeones exacto. de nuevo. Campeones. Hicimos una campaña espectacular. No, espectacular. Perdimos con ustedes, Sí, pues me acuerdo. con de ese Everton, partido. Santa Laura. Aparte era Con una parte táctica tuya, Sí, pues marcando Rubén Espinosa. Era mi segundo partido como profesional. Yo había debutado hace poquito. Era mi segundo partido como profesional. Y Gustavo Cortés me manda a marcar a Rubén. Po. A Rubén. Y Porque nosotros hacíamos el hacían tándem por la tándem derecha. con el moto era por el izquierda, otro lado, ¿no es claro. cierto? Y me hace marcar a Rubén. Y El patato. el Patato Patato Martínez. Martínez. Y nosotros ganamos 1-0 con un gol de penal que le hacen al Chico Medina y lo hace Geo Freud. Hace el penal. Chico 1-0. Medina, el rey Pero del no- penal. pero no- bueno, El rey del 7, penal. 8 penales. El No, Chico mira, Medina, el Guatón Vega, mira, los tocáis. miento, pero yo creo que practicaban cómo Sí. tirarse en el aire. No, una maravilla. Se la compraba todo el mundo. En Magallanes un año que le cobraron como 15 Pero penales. ese año en Everton también, mucho. También. Oye, y gran año ese, po. No, perdieron ese único partido. Po. Gran año. Gran año de la Arica, ¿o no? Sí. Bueno, el Arica, Marcos Cornet. Sobre todo el Arica, capitán, mejor jugador del campeonato, La goleador. hacía toda la Arica, po. El negro andaba 10 puntos, estaba afinado físicamente, porque siempre tuvo problemas de peso, pero ese año anduvo ¿Sabes que yo espectacular. nunca jugué, he visto, o sea, de repente ahora lo veí, pero un jugador tan determinante en la obtención de un campeonato? Lo de la Arica para mí. Hizo un golazo en Santa Laura. Fue el gol del año. El gol del año que Pasó arranca en la mitad de la abajo, cancha, claro. Me tiro una pared, se la devuelvo, la pincha. Y aparte que ustedes funcionaban a la perfección. A mí me da muchos jóvenes. Po. Sí, me acuerdo que ese año el Nacho le dio mucha salida a los tándem. Estaba jugando el Pindinga Muñoz por un lado, yo jugaba por el otro, atrás estaba Rubén Espinosa, el Patato Martínez, entonces juntaba el puntero con el lateral y siempre termináis doblando al lateral contrario, que es por donde hicimos más goles. Y mira, y eran cosas inéditas pues, en ese entonces. El Nacho, ¿no es cierto? Gran hacedor de ese equipo, bueno, el Nacho. El Nacho, Démosle un gran homenaje al Nacho. no, el Nacho es
yo te diría que es el técnico más preponderante en la historia de la Católica. Él, desde las divisiones inferiores, hace un trabajo hasta culminarlo en el primer equipo con campeonato, pero él inventó la generación de Pablo Lloma, el Pato Mardones, Juvenal Olmo, ¿no es cierto? Todos esos jugadores que venían de abajo y todo el resto de las generaciones, Mario Lepe, Carlos Soto, él las trabajó. Bajo su tutela se implementó un sistema de trabajo que quiebra ese sistema. ¿Te acordás que antes Sí. en las pretemporadas o en los partidos te hacían correr como loco en la arena, después te hacían correr en los cerros y después venía la pelota? Tenía que cumplir un kilometraje. Quería un kilometraje. Bueno, él arrancaba las pretemporadas a los pocos días con la pelota al tiro. Pero a mí me llama la atención la valentía que tuvo, porque en ese entonces no era muy común eso. No era común lanzar, ¿no es cierto?, a los jugadores juveniles a los primeros equipos y Sí, que te él metieran quebró. de esa forma. Sí, bueno, el Nacho, que es algo parecido, por ejemplo, a lo que hace ahora Carnero y en otros equipos también. El Nacho, cuando iba a jugar de visita, tenía a Vilches, tenía al Pato Mardones y tenía a Lepe. Y en algunos partidos jugaban los tres. O sea, no te llegaban atrás, pero sin asco, ¿cachai? Iba a jugar y terminaba ahí con casi todo el rival sostenido ahí en la mitad de la cancha. No digo que sea lo principal, pero era un movimiento táctico que no estábamos acostumbrados. ¿Y te acuerdas de los extranjeros? Si es que había. Había No. un paraguayo, ¿no? Isasi. ¿Isasi era? Isasi. Si me parece que había uno o dos, un extranjero. No me acuerdo bien, recuerdo ya. pero no me acuerdo. Ya, yo tampoco me acuerdo. No, bueno. Era porque en el fondo ahora la cantidad de extranjeros que tenemos en el fútbol, ¿no es cierto?, en el fútbol actual ya... Pero sobre todo Sí, pero ¿sabes qué? reivindica esta cuestión del trabajo formativo y de... Sí, pero nosotros tenemos un problema grave ahí. Yo creo que nuestro país se está convirtiendo en el patio trasero de Argentina, porque con tanto extranjero, que vengan los extranjeros, pero un extranjero de nivel. Nosotros, ¿cuántos grandes extranjeros tenemos en nuestro fútbol? O sea, yo me acuerdo que hubo momentos gloriosos en nuestro fútbol en que tú traías, qué sé yo, te trajiste a Leo Rodríguez, al Cabezón Espina, a Gorosito, a Costa, te traías delantero que era un lujo tenerlos en los equipos. Unión Española, la Unión Española de ustedes, la Copa Libertadores, tenía extranjeros de lujo. Sí. Yo te digo que el extranjero que llega acá es un extranjero molido, es un extranjero que o viene de vuelta y te juega 2 por hora, con mucho respeto, pero ese es el extranjero. Hay equipos que gastaron una fortuna este año, se gastaron más de $2 millones con jugadores que ni siquiera han jugado. Entonces hay una metamorfosis de nuestro fútbol que yo creo no despega porque hay mucho extranjero mediocre en nuestro fútbol. Y que se le suma, ¿no es cierto?, a este trabajo formativo que de repente no está tampoco a la altura. No está a la altura. No está a la altura. Los recursos que se le meten al trabajo formativo son... Es que, mira, el año pasado, el último partido Colo-Colo cumple con el Sub-21. Y este año, digo Colo-Colo porque Colo-Colo ha sido como el ejemplo siempre de un equipo que nutrió a la selección chilena, nutría con titulares el primer equipo. Y este año, con esta suerte, ¿no es cierto?, de trampita, de que los jugadores te cumplen el minutaje en la selección sub-17, en la sub-20, ¿no es cierto? Hay equipos que juegan sin juveniles, pues. Entonces se pierde un poco la noción. El que reclama es Córdoba, porque dice, chuta, tengo los juveniles, ¿no es cierto?, sin experiencia, me encantaría tenerlos de titular en su equipo. Y hay una pequeña trampita, yo creo que hay que hacer un ajuste ahí. No sé si... ¿Te gusta la regla o le haríais ese cambio? ¿Te gusta la regla? Es que es tramposa, po. Es una regla para mostrarla, pero inmediatamente es tramposa porque no todos los equipos lo cumplen. ¿Cachai? O sea, es como media mañosa. Entonces están jugando con los partidos de la sub-20, de la sub-17 para sumar minutaje en el primer equipo. Y no es la idea, o sea, la idea es todo lo contrario. El espíritu de la regla se pierde totalmente. Sí, lo perdieron. No, yo creo que pero es una fotografía hoy de nuestra dirigencia. Yo siempre hago la diferencia en que
el dirigente antiguo era un dirigente que se hacía, un dirigente que arrancaba, ¿no es cierto?, en el sándwich de cadete, en el bus de cadete, en la lista de cadete, ¿no es cierto?, en que te ponían profesora. Ese era el dirigente que subía y el dirigente que terminaba, ¿no es cierto?, muchas veces en la cúpula trabajando, en la comisión fútbol. Tú tenías ese dirigente que tenía esa visión. Hoy esos dirigentes han sido reemplazados por accionistas. Accionista es un tipo hábil en ganar dinero. Es un tipo, ¿no es cierto?, un tipo que es hábil ganando dinero, que está bien, o sea, no tiene nada de malo. Él es hábil ganando dinero. Se compra su equipo y se cree dirigente. Entonces no tiene las raíces de esa formación, de ese fútbol formativo, porque él compró el equipo porque fue hábil en hacer negocios, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí tenemos una trampa, ahí tenemos una segunda trampa grande de nuestro fútbol, que de alguna manera yo creo que en algún punto se cruza con los malos rendimientos de la selección adulta. Ya, bueno, después del campeonato con el 87 te quedas un año más en Católica, después te fuiste a Irapuato, Antofagasta, O'Higgins, Católica, y mientras tanto, entre todos esos años, la selección chilena. Yo tuve dos momentos, mis mejores momentos en la selección fueron el año 84 en Los Ángeles, los Juegos Olímpicos. Fue una experiencia maravillosa. Quedamos a nada, quedamos cuarto a nada. Italia nos sacó con un penal medio tránfuga, mentiroso, pero fue una experiencia inolvidable. O sea, conocí gente maravillosa. Tuve habitación con el Fantasma Figueroa. Fantasma Figueroa. Llegaba, la primera vez que llegamos a la Villa Olímpica... Me lo nombré y me río. No, yo sé, porque hay máquinas que te expenden gratuito. Sí. Entonces, si te querés tomar 10 Coca-Cola, apretáis el botón y 10 Coca-Cola. Y había una máquina de Snickers, Milky Way y todo eso. Y el Fantasma, llegamos a la pieza y desaparece, po. Y yo digo, el Fantasma, ¿dónde se fue este huevón? Decía yo. Y llegó con una maleta como con 100 chocolates, con 100 chocolates. Y no, ya la familia. No, maravilloso. Ya, eso es el Fantasma. Yo me acuerdo que esa selección iba anónima, po. Nadie daba un peso por esa selección. Porque la clasificación fue con equipos de jugadores de la primera vez. Entonces, cuando clasifican, la NFP les crece el diente, viene Pedro Morales, asume y dice, espérese, yo voy a citar a estos otros jugadores. Pero fue una experiencia notable, maravillosa, entretenida, nutritiva. Y yo me acuerdo que fue bien heterogénea de a dónde venían los jugadores, porque venían jugadores de muchos lados del país, o sea, no era una selección muy centralizada en ese entonces. Tenía jugadores de todos lados, ¿eh? Sí. Tenía de todos lados de Everton, tenía el Chino Isi, Jaime Vera, tenía un equipo... Baeza, yo me acuerdo que fue Jaime Baeza andaba muy bien, sí. estaba en su mejor momento, Sí. o sea, como llegando a ese Sí. tema. Y de ahí en más, yo diría que el año 89, la Copa América en Brasil, en Goiânia, ¿Ya? ese fue el mejor momento. Salí goleador de la selección, hice 2 goles. Nos quedamos en primera ronda, salió campeón Uruguay con el que perdimos, pero ese también fue un momento muy atractivo porque Argentina venía con Maradona y Maradona tú lo veías ahí en la calle, o sea, lo veías en los cafés con 200 personas en torno a él y la selección y ellos transitaban. No es como ahora que a los grandes jugadores los esconden un poco porque se hace insostenible tenerlos así, pero eran los momentos en que ellos tenían esa virtud media de potrero, claro, de salir nomás a la calle. Claro. Te lo encontrabas en cualquier lado. Y el partido con Argentina, yo quería ver a Maradona, porque yo veía a Maradona por la televisión, cuando jugaba. Y yo quería ver 2 cosas. Quería verle el aro, si era cierto que tenía un aro, y quería ver los gemelos que tenía. Mira las tonteras, porque yo veía que, yo decía, ¿cómo te llamaba la atención? ¿Cómo es tan bueno? O sea, y se forma Argentina y se forma Chile. Entonces tenía Maradona acá, pero no quería hacer esto porque yo decía, los de atrás van a decir, concéntrate en el partido que estáis mirando a Maradona. Entonces como que medio que me hacía el huevón así, miraba así. Y primero miro y lo que quería ver era si se amarraba o no los zapatos, ¿cachai? Y no se amarraba los zapatos, es verdad, no se amarraba los zapatos. Entonces
miraba así, yo decía, pero ¿cómo no se van a amarrar los zapatos? ¿Cómo no se le van a salir? Y tenía todo eso antes del partido, ¿cachai? Porque No te preocupabas cómo jugaba. no, nada. era chico, tenía un cogote así como el del Poroto Hessler, tenía así una cabeza así, chico, y no se abrochaba los zapatos. Y después yo lo miraba así, y medio como que me hice así, mirando para atrás, y estaban todos mirándolo, así que no pasaban todos los jugadores de la selección mirándolo. Fue mi mejor momento, con una mala decisión después, porque me fui a un equipo, inmediatamente llegué a Chile, me fui a Irapuato, Claro. y me fui a un equipo que terminó peleando el descenso, tuve buenos compañeros, fui compañero de Espina, de Calzón Espina, de Marchi, el sindicato, pero no deberían esperar un poco más, porque había tenido una muy buena participación, y de hecho en la primera conferencia de prensa que hacemos, los periodistas me dicen, Juvenal, me dice, ¿usted es Juvenal Olmo, el de la selección? Sí. ¿Usted sabe dónde viene? Chuta, y yo en mi guata dije, ¿usted sabe a Irapuato lo que es Irapuato? Me dice. Bueno, ese año terminamos descendiendo. Ya, pero te llevó el tema económico, te llevó sobre todo Sí, eso, mira. sí, hubo una Y que única... México era muy distinto también a lo que era ahora. Po. Pensé lo mismo, dije, toco acá y salto Claro, a otro equipo. claro. ¿Cachai? Pero tal vez si me hubiera demorado un poquito, Hubiese llegado directamente al exacto, otro hubiéramos equipo. llegado a algún otro equipo distinto, diferente. De todas formas, fue una experiencia familiar buena, Ya. bonita, entretenida, pero no la aproveché. Ya. Esa es la verdad, no la aproveché de buena forma. Y esos dos momentos los tení Sí. considerados como tus grandes momentos de la selección. Sí, porque en la selección en Los Ángeles fui uno de los jugadores más destacados, y después en la selección me consolidé en todo lo que fue la gira, que lamentablemente después terminamos con el maracanazo. Entonces terminó nuestro proceso. Quizás en el mejor momento mío termina nuestro Claro, proceso. quizás si hubiesen jugado quizás ese mundial, lo hubiese sido algo distinto. Capaz que sí. A lo Po. mejor ese hubiese sido Y después terminamos, ¿no es cierto?, dejando afuera a otras generaciones por la suspensión que sostuvimos. Fue fuerte ese momento. Oye, terminaste en Católica el año... déjame poner- 95. 95. Sí. 95. Y después empieza tu carrera como técnico. 4 años después. O sea, Cuéntanos. parte antes. A ver. Parte antes. El año 94, el primer año en la Católica. Todavía yo- jugando. Po. Todavía jugando. Pedí un mes y medio y me lo dieron para ir a hacer un seguimiento al Real Madrid. Yo quería ser entrenador. Ah, ya. ¿Cachai? Y había hecho los cursos en el 93, los cursos de monitor, Ya, porque antes era monitor, iniciador, monitor y entrenador. Entonces yo hice el primer curso de iniciador y dije, yo quiero algo más. ¿Cachai? Igual voy a terminar los cursos en Chile, pero quiero algo más. Entonces me fui con el cartón de iniciador, hice un seguimiento como de un mes al Real Madrid, precioso. O sea, veía los sistemas de entrenamiento. Pero tuviste la posibilidad de asistir a los entrenamientos. Sí, pues, sí. Los entrenamientos. Le había pedido autorización a Manuel desde el inicio. Le dije, porque con Manuel trabajamos el 92-93 en O'Higgins de Rancagua. Y después el 94 él me lleva a la Católica. Claro. Y yo ya quería ser entrenador. Y el 95 hago mi curso de entrenador en Francia. También pido un mes y medio. Hago mi curso en Clairefontaine. Y ese me abrió la cabeza. Porque situemos a la gente, pues, antes los cursos eran muy distintos a lo que es el INAFA ahora. Era el INAF, exactamente. Antes hacía un curso que era un curso como intensivo. Como de 2 semanas. De 2 Claro. semanas en verano. En verano. ¿O no? En Exactamente. verano. Y sacabas tu curso, tu cartón de tu título de iniciador. De iniciador tenía que trabajar en las divisiones Claro. inferiores, después de monitor y después de técnico. Pero era intensivo, era Sí, una cosa así. sí, pero yo estaba enamorado de Francia, me gustaba Francia, me hubiera encantado ir a jugar a Francia. Y aparte los tipos que te hacían los cursos eran tipos que habían estado en las selecciones de Francia, ¿cachai? Y de los equipos, tú lo rescatabas, lo conocías. Y hice mi curso allá, duró casi 4 semanas y volví revolucionado a entrenar. Y todos los entrenamientos, Manuel Pellegrini, por ejemplo, hacía algo y yo entrenando decía, mira, está haciendo esto, está buscando la velocidad, está buscando esto o este otro. Ya lo veíais con otro ojo. Lo veía con otro ojo y peleamos mucho. En el 95 peleamos mucho con Manuel porque
Porque yo le recriminaba cosas, ¿cachai? Le recriminaba y él me decía, tu rol de jugador, me decía. No, yo no soy jugador, soy técnico. Aquí eres jugador, me decía, él en su oficina. Y le recriminaba cosas, le decía, no sé, estáis entrenando mucho, pero de pesado, ¿cachai? Pero claro, se lo decía ahí de pesado, pero en tu interna Sí. tú lo sentías y Porque lo vivías. porque en Francia decían los entrenamientos de fútbol, ¿no es cierto?, no pueden durar 1 hora, ¿cachai? Y los técnicos antes te hacían jugar Sí, 50 minutos, ¿te sí, acordáis? Que te mataban La el equipo práctica A del fútbol con era el B, terrible, po. era terrible. Entonces volví como pesado. Cuando no estaba con él, era pesado, ¿cachai? Pero él fue un adelantado absoluto, porque yo me acuerdo todavía que viajaba todos los viajes, tenía todos los viajes con un bolso gigante y traía 100 revistas en 5 idiomas, todas de fútbol. France Football, ¿no es cierto? El Corriero de los Sports, traía todo. Y estimulaba al futbolista a leer, a hacer otras cosas. Él siempre habló 4 o 5 idiomas, Sí. o sea, fue un tipo adelantado. Y fue el que me retiró, pues, él me retiró del fútbol. En el año 95, que terminamos, perdimos los 2 campeonatos, 94-95, yo voy a su oficina, empezó a llamar a futbolistas y él me llamó a su oficina. Me dice, Juvenal, me dice, los dirigentes quieren que siga. Porque me ha ido, en los 2 años me fue súper bien. Me dice, yo quiero que siga. La hinchada quiere que siga. Pero yo le quiero decir, me dice, primero me adornó, Te la adornó. le quiero decir que el próximo año yo le voy a dar tiraje a McNiven. Puta, dije yo, pero ¿cómo? Primero me levanto y después me dice, así que me dice, va a ser más difícil, vas a jugar menos. ¿Cómo era él? Y le dije, ya. Pero en el fondo dice, toma la decisión tú. Sí. o No, toma la decisión tú, me dice. Encantado te tengo en el plantel, me dice. Pero McNiven va a jugar más. Ian venía saliendo. Y antes que yo respondiera, porque le tengo que haber puesto una mueca así como... Oye, claro, McNiven es menos que yo, no sé, una cuestión así. Y me dice, si decide ser técnico, yo ya le tengo la sub-15 en la Católica. Entonces... todo lo que yo había estudiado estaba a mano, ¿cachai? Era como un camino nuevo, en cero. Y yo dije, puta, mira, la Católica, la sub-15, me retiro acá. Ya le dije yo, le di la mano y ese día me retiré. Ya, pero ¿no quedaste con el bichito No. de haber jugado más? No, O sea, porque estaba con otro bicho adentro. Claro, o sea, ya erais técnico. En el fondo, Exactamente. porque en el fondo, uno siempre que se retira... No, yo no tuve ninguna ambigüedad. Ya, perfecto. Ninguna, Porque en cero. el fondo yo siempre le digo a mis jugadores, le digo, expriman la naranja hasta el final, compadre. Que no quede ni una gota de jugo. Ni una. Sí. No, yo no. ¿A ti te pasó eso, en el fondo? No me pasó eso. Ya. O sea, en el fondo ya vivías tu rol de técnico. Ya te gustaba. me encantaba, Claro. me encantaba la estrategia. Siempre me gustó la estrategia, hasta el día de hoy. Me gusta la estrategia, anular al rival, cómo lo anulan, cómo sacáis, ¿no es cierto?, ventaja del trabajo en equipo, Bueno, y todas esas yo te voy a cosas. contar una infidencia. Bueno. Yo empecé a leer El arte de la guerra por ti. Po. Sun Tzu. Era bueno ese libro. Lo empecé a leer por ti porque lo nombraste en una conferencia o en algún momento. en Era una bueno, entrevista. era bueno ese Sí, libro, bueno. sí, entretenido. En algún momento fui muy, Todavía lo leo, de repente lo tengo ahí, le echo una... muy asiduo a eso. Bueno, esa fue la forma en que ¿Cuántos terminó años mi... tuviste entonces como técnico en Católica? ¿Tuviste la sub-15 el 96? ¿Y después? Cuando llego, esta era la sub-15 que me encuentro. Cristian Basaure, el Chupete Suazo, el Leo Monge, Gonzalo Villagra, el Tito Bichara, esa era la sub-15 que me tocó. Y ¿Todos jugadores después? todos jugadores, claro. Y Profesionales. me pasó lo mismo que en otros lados. O sea, mi carácter Era competitivo. me traicionó. Y claro, el jefe técnico era Carballo. Luis Hernán Carballo, el hermano de Luis, Fernando. el hermano de Fernando. Y yo era muy crítico con él. O sea, él daba directrices y yo era crítico, siendo cadete, ¿cachai? No sé, O sea, una decía, cosa que no tenías que decirla, la decía. las decía, oiga, y vamos a entrenar aquí, hay que entrenar 1 hora y tanto. Y yo decía, ¿sabe qué? Estos sistemas de entrenamiento están obsoletos, lo que se busca ahora son de a 25 minutos. ¡Ay, qué terrible tener! Terrible. Entonces un día cualquiera me llaman a la oficina, estaba Harold Mike Nichols. Ya. Y me dice, siéntate, me dice, te va ahí. ¿Así?
te vas. Pero ¿cómo me vais a echar? Si ustedes me han pagado los 2 últimos cursos en Europa, ustedes me lo han pagado, te vas, me dice. Tiene al técnico de cadete acá, me dice, está ahí acá, está ahí acá. ¿Y sabes qué? Le dije, ya pues, me voy. Me paré ¿Para y qué me fui. estamos hablando? ¿97, 97? 98. 98. 98. Ya. O sea, 98, pues, 98. ¿Y Y me echó así, me echó. No, me fui para la casa y cuando iba manejando dije yo, chuta, ¿qué hago ahora? Pues, yo entrenaba a la PUC y ahí tenías la universidad. a la universidad. ¿Te quedaste con esa pega? Me quedé con esa pega, no me alcanzaba, ganaba poco y yo quería ser entrenador. Entonces empecé a buscar, dije, chuta, ¿cómo los primeros equipos? No será mucho, ¿cómo lo hago? No tengo empresario, ¿cómo me meto? Y dije, voy a ser ayudante de un técnico. Entonces se me ocurre decirle a mi mujer, oye, voy a empezar a llamar a algunos técnicos para ser ayudante. ¿Quién me dice? ¿Cómo voy a ser ayudante? Si tú soy, me dice, has hecho todos estos cursos, tú estás por un primer equipo, olvídate de ser ayudante. Chucha, bueno, y sabes que esa cuestión me pegó así Te remitió. mal, me remetió, y al otro día fui a ver a un empresario. Y perfecto, me dice, listo, vamos a trabajar contigo, este es el book, este otro, y me voy a Coquimbo, porque en Coquimbo me llaman. Pero te llaman que al primer equipo, no, po. Al primer equipo, a una entrevista, Ah, al una primer entrevista, equipo. perfecto. Y cuando voy a mitad de camino de Coquimbo, me llama Jesús Goya de la Unión Española. Unión Española. Y me dice, Juvenal, ¿cómo está? Quiero conversar con usted. Sí, voy para Coquimbo porque tengo una oferta, eso. No, me dice, devuélvase. Pero ¿cómo? Tengo una reunión allá. No, devuélvase, porque si usted llega allá, va a firmar allá, devuélvase. Y así Ahora, partió. Coquimbo estaba en En primera, y la Unión estaba en segunda. Sí, po. Entonces yo dije, No, si el año entre 99. tomar un primer equipo en primera, que tiene más conflicto, y tomar un equipo grande en segunda, agarro el equipo de segunda. Y así partió. Yo siempre he escuchado que los técnicos decían, hay que leer el fútbol. ¿Cachai? Y las revistas decían, buena lectura de juego. Claro. Y yo me sentaba en la banca, Mario, y decía, ¿qué weá tengo que mirar, güey? No veía, ¿cachai? O sea, si el equipo decía, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué tengo? Y me sentaba, no sé, me ponía en una posición, me ponía en la otra posición, y yo decía, ¿qué tengo que mirar? Al partido número 35 de la Unión en Primera División, yo estaba sentado en un partido y de repente se me abrió. Pero el partido 35. O sea, estás hablando del segundo año del segundo año de... No, en la segunda rueda. La primera rueda era intuitivo nomás, ¿cachai? Tú jugás por acá, armemos esto, defensivo. En eso me manejaba. Me manejaba por bloque, pero me faltaba la asociación, ¿cachai? Claro. Y el partido número 35 con la Unión en Santa Laura, estoy así y se me hace así. Y veo los 22 jugadores cómo se movían, cómo actuaban, y ahí dije... En otras cosas. No, era Pero maravilloso. qué increíble lo que estáis diciendo, porque en el fondo estáis hablando de que te curtiste, ¿no es cierto? Y de que tus orígenes, en Primera B, que es ahora, ¿no es cierto? Antes era Segunda División, fueron de abajo. O sea, tuviste que vivir esa experiencia. Sí, 44, ¿cuánto fue? 44 fechas con ese. Ese, claro, era Sí, largo. Era largo. Era largo, y en el fondo tuviste que vivir esa experiencia, ¿no es verdad? Y una etapa que no hay que saltarse, no hay que saltarse como técnico, porque en el fondo sentáis las bases en eso. O sea, en la Unión salimos campeones en el 89, efectivamente, hasta 99. la última fecha, con Wander y Everton, cualquiera podía ser campeón. Ese campeonato fue hermoso, man. Fue hermoso porque los tres equipos tenían planteles muy buenos. No, sí, ustedes Nosotros teníamos un plantelazo. Sí. Un plantelazo. No, tenían equipo de primera. Hago el año 90 completo, la Unión sale tercera, cuarta del campeonato, y el 91 ya viene desgastada, ¿cachai? El 2001. El 2001 viene... 99, 2000 con claro, la Unión. Claro. Y pasó algo parecido porque le dije a Jesús Goya, que era el presidente, no quiero seguir, así que te doy la libertad, ¿no es cierto? Y me fui. Y me junté con Marcelo Yersun y Guatón Benese. Ese era el cuerpo técnico, ¿cachai? Yo quería otra frontera, así que lo llamé, le dije, me quiero juntar con ustedes, yo quiero que ustedes sean el cuerpo técnico, listo. Y Marcelo Yersun era el encargado de hacer reuniones. Y teníamos como 7 reuniones en Buenos Aires.
yo quería ir a conocer a los técnicos top y conversar con ellos. A Bianchi, ¿no es cierto? A todos los que estaban. Pasarelas de ese entonces Sí, también. todos los de primera. Entonces, agendamos reuniones y nos dijeron, sí, venga. Teníamos teníamos como 10 días, teníamos 7 reuniones. Y estamos almorzando y suena el teléfono. Andrés Tupper. Andrés Tupper, dije yo. Hola Andrés, hola Juvenal, ¿cómo estás? Y, oye, nos interesa conversar contigo. Sí, le dije yo, pero ahí me agrandé. Sí, pero estoy en Buenos Aires, vengo a conversar con los técnicos. Me agrandé, no me conocía nadie. Sin entender nada. Nadie. No. Ah, ya, me dice, pero es una reunión, es una formal. Ahí empezó él, es una reunión formal que queremos tener contigo. Sí, pero pucha, ¿cómo? Estoy acá. Y cortó y me llamó a los 5 minutos. Oye, dice el directorio que te queremos contratar. Así, te queremos contratar, quiero que sea el técnico. ¿Y cuál es tu cuerpo técnico? Meneses y Oyarzún. Ah, ya, no. Entonces no, nosotros te queremos contratar a ti. ¿Y cómo? A mí nomás. ¿Y cómo iba a dejarlo a ellos? No te puedo No, creer. exactamente, entonces le digo, no me interesa. O trabajo con ellos o no. Pero ¿cómo, Juvenal? Vaya a perder una oportunidad de dirigir la Católica, el equipo de tu amor. No, o con ellos o no. Y cortó. A los 10 minutos llaman de vuelta. Y ya estábamos nosotros aquí, ya vieron, bueno, ahí va a sonar el teléfono, teléfono. Mantente firme. Me dice, me dice, estamos listos. A Meneses lo aceptamos, a Oyarzún no. Pero Oyarzún es el preparador físico, sí, pero él cuando estaba en Colo-Colo denigraba a la Católica, peleaba con nosotros, dijo que no sé qué cosa, tenían todo, no se puede, pero Juvenal, no sea intransigente, no te muestres una oportunidad tuya, no. Y cortamos. Y estábamos los tres ahí esperando, va a llamar, no, si no va a llamar. Y llamamos como a los 20 minutos y dijo, ya, me dice, vénganse al tiro. Aceptamos los tres, pero con algunas cláusulas. Y la primera fue una de esas cláusulas, qué sé yo. Mi primer contrato fue, si estamos después del 6º lugar, me podían echar. ¿Cachai? Esas cláusulas. Pero como estábamos jóvenes y estábamos en inicio, dije, no, pongan todas las cláusulas que quieran, no hay ningún problema. Así llegamos a la Católica. ¿Campeón? Campeón, Sí. claro. Sí. ¿Cómo fue tu llegada a la selección? Porque después de lo exitoso que fue Unión Española, ¿no es verdad? Con 2 años en Unión Española, campeón en Unión Española, después tuviste 2 años en la Universidad Católica, exitosos también. La llegada a la selección es en tu 5º año de dirigir. Traumático. Traumático, sí. Cuenta. Traumático porque todo mi entorno me dijo no. Ya. Me acuerdo que me junté con Manuel Pellegrini y me dijo, no tomes la selección, eres muy joven, tienes una carrera brillante. Me dice, las selecciones se toman, las selecciones se toman cuando uno está en otro momento, me dice Juana. Hay muchas cosas que te faltan. Él lo visualizaba y las muchas cosas que te faltan no es cancha, es manejo. Liderazgo. El liderazgo estaba bien, pero la cancha es una cosa y tú puedes ser muy competitivo en cancha. El manejo en una selección es otra cosa. El manejo fue comunicacionalmente fue malo mío, fue confrontacional. Claro. Entonces empecé a retroceder y a observar, ¿no es cierto?, que había un entorno negativo, pero negativo inventado en mi cabeza. Y por algunos periodistas que les interesaba esa noticia. Pero hay peleas que uno no tiene que dar. Y yo quería darlas todas. Eso me pasó en la selección. Hay peleas que no tienen sentido, que uno las tiene que dejar pasar. Y yo quería la pelea, y la pelea, y la pelea, y la pelea. Pero tuvo que ver con tu momento. Mi carácter. De carácter, sí, de tu ímpetu, ¿no es cierto? Sí, porque estamos hablando de, sí. Tenía 41 años, 41 o sea, años. demasiado. Seleccionador. Exactamente. Lo que ahora podría ser normal, pero en ese entonces era inconcebible. Pero yo tenía la madurez y tenía el expertise de cancha, que se aprende rápido. Tenía el ímpetu, las ganas, el deseo. Pero dirigir una selección no es solamente la cancha. Es la cancha y un entorno gigantesco donde uno se tiene que manejar
de una forma más prudente. Un técnico de selección es más prudente, es más cauteloso. Yo quería contestar todas las cosas. ¿Cuándo hoy los técnicos de selección contestan todas las cosas? ¿Cuándo da todas las entrevistas? ¿Cuándo se sube a todas las micros? No lo hacen. No lo hacen. Y tú yo lo hiciste. Yo lo hice. Que lo hiciste. Sí, exactamente. Entonces eso fue intoxicándome, fue contaminándome. Terminó, ¿no es cierto?, a los tres años y fracción de tener partidos brillantes, a enfermarme. Yo tuve crisis de pánico. Yo estuve, posterior a eso, estuve trabajando 2 años, ¿no es cierto?, con terapeuta 2 veces a la semana. Yo salía, no podía salir a la calle, estuve 6 meses sin salir a la calle. Yo salía, ¿no es cierto?, y pensaba que me iban a gritar. Creo que fue injusto. Fue injusto el cómo me manejé con mi proyecto. O sea, lo expuse al juvenal entrenador, lo expuse yo mismo, por mi ímpetu de subir rápido, de seguir con esto arrollador de la Unión, de la Católica, un fútbol rápido, ¿no es cierto?, enfrentarme con otros países y darme cuenta que tenía la capacidad, con lo que tenía Chile no tenía superclase, tenía los jugadores normales nomás, y con eso nos enfrentamos. Yo creo, Mario, que fue parte de mi ímpetu. La Católica me hizo una muy buena oferta para trabajar 3 años, la deseché, no escuché a Pellegrini. Después de los 2 años, sí, 3 años más. Sí, me adelanté. Las luces de la selección no me hicieron pensar bien, no me hicieron pensar de que yo estaba enamorado del trabajo diario. Un equipo es un trabajo diario, la selección es un trabajo en tu cabeza, ¿cachai? Porque tú trabajáis en tu cabeza 2 meses y después trabajáis 6 días con los jugadores. Entonces es un trabajo virtual. Y el virtual no te llena como el trabajo a diario. Yo estaba enamorado del trabajo diario, de la refriega diaria, del estar con los futbolistas, de competir cada 7 días, y paso a competir cada 1 mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y yo creo que terminé intoxicado en la selección. Intoxicado, y abrí mi cabeza en un mal momento. Porque yo no sé cómo lo hacías tú, pero yo en cada partido, ¿no es cierto?, yo creo mucho en el magnetismo, y yo bloqueaba mi emoción y bloqueaba mi cabeza para no escuchar las cosas malas. Y ese partido donde todo el Estadio Nacional empieza a gritar: Olmo, conche tu madre, por tu culpa no fuimos al Mundial, yo lo consideraba injusto, porque Chile venía de ser último, ¿cachai? Y me endosaron todo eso, pero no lo enfrenté como un profesional, me abrí. Y al abrirme me entró toda esa mierda y terminé, ¿no es cierto?, enfermo, recuperándome en una historia, recuperándome al año 3 meses. Yo sé que no viene al caso, pero te voy a contar cómo me termino recuperando. Un día digo, yo no puedo estar en mi casa, no puedo llevar 5 meses en mi casa sin salir. No puedo, Juvenal, tú no eres así, ¿no es cierto? Levántate. Y llamo a un amigo que es taxista y le digo, no sé, Pablo, ven a buscarme. Quiero que me lleves, ¿no es cierto?, a la MEA con Ahumada. Y después me vaya a recoger 5 cuadras más allá. Pero Juvenal me dice, ¿cómo vaya a pasar por el Ahumada? Tengo que enfrentar en Ahumada. Y si alguien me grita algo, pues me pondré a pelear, pero yo no me puedo esconder más. Claro. Y íbamos camino y yo iba tiritando, iba transpirando entero. Y bueno, me deja en Ahumada con Alamea. Y en Ahumada con Alamea me bajo y empiezo a caminar. Y a la media cuadra digo, camina con la cabeza arriba, porque me fui así, ¿cachai? Como evitando las miradas. Escondiéndome por el costado. Esto no tiene gracia. Levanta la cabeza, Juvenal. Y levanto la cabeza y tú sabes que la gente es súper cariñosa. Profe, fue injusto lo suyo, ¿cuándo volver a dirigir? Y esa terapia de las 5 cuadras hizo que yo nuevamente volviera a vivir. Exactamente. A vivir. Sí, fue una terapia de shock mal, pero la necesitaba. Fue traumático. Yo creo que mi salida de la selección fue traumática. Cuando hoy día los técnicos dicen,
es que me siento la presión. Yo digo, ¿qué presión tienen hoy día? ¿Cuál fue la presión de Pizzi? O sea, ¿dónde si el tipo caminaba sin ningún inconveniente? Ese chileno cambió, ya no es el que había hace 20 años en los estadios, ¿cachai? Y esa fue una historia, así termina la historia de la selección. Y después de esos momentos, ¿reviviste, verdad? Después Nunca. de esa terapia que tuviste, no, porque después vaya a Newell's. Siempre estuve con el fantasma. Cuando fui a Everton, estuve con el fantasma. Ahí estuvimos O juntos. sea, yo pensé que estaba curado, Sí, recuperado. sanado. Y al primer partido que empiezan a gritar, sentí un hoyo en el pecho. Y dije, y no me pude recuperar. Y en News fue distinto. En News tenía un contrato de 3 años. Estaba muy bien con la hinchada. Estábamos sexto, séptimo en mi primer año. El presidente me quería, pero había problemas de sueldo. Había mucha gente impaga. Horrible. Claro, pues yo como me hago parte de eso, le dije, oiga, tiene que pagarle a la gente, no puedo pagar. Me dice, tengo que pagar en 2 meses más, pero a usted le voy a pagar. Entonces lo encontraba como extraño. Un poco ético. Sí, pero también tendría que haber tenido quizás otro manejo, Claro. en esas circunstancias. Pero en el fondo era que esta herida todavía no sanó. Es decir, esa herida no sanó nunca ¿Sabéis cuándo salió? cuando te retiraste. Cuando después de 10 años de dirigir, me voy a México y, o sea, ¿y por qué voy a dirigir? Porque digo yo no me Claro, puedo... dirigí después de Everton, 11 años News, después sí. dirigí Tiburones Rojos. Ya, entonces yo digo, 2018. yo tengo que terminar esta etapa en mi vida. Yo no puedo seguir, no puedo retirarme así. No importa el tiempo que sea, esta es mi terapia, esta es una puerta que voy a cerrar para el pasado, no me molesta, pero quiero cerrarla. Estructuralmente no me hacía bien abrirla. ¿Me entendí? Yo quería cerrarla, quería cerrar. Y me consigo por aquí, por allá, me dicen Tiburones. Tiburones iba último, a 5 puntos del último, y fue un desastre, pero cerré la puerta. Yeah. Cerré la puerta como O sea, técnico. era más un desafío personal que profesional. Sí. Hice lo mejor que pude. Fuimos con el Guatón Meneses, le pusimos todo el empeño, no pudimos darlo vuelta, pero yo sentí que había cerrado mi carrera como entrenador. Mira, porque uno se pone a pensar, uno dentro de todo especula cosas, po, y uno se pone a pensar, 11 años después, ¿a qué vais? En el fondo, ¿a qué vas? Y claro, uno nunca lo va a saber. Yo hablo del uno, de la gente que está afuera, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, de los mismos técnicos, tus pares, todo. ¿A qué va? Y en el fondo es realmente importante que Sí. vayáis. Po. Sí. Fue realmente importante. Sí, cerré una herida. Me hubiera gustado tener una carrera distinta, diferente, administrarla de otra forma, pero hay momentos en la vida que tú tenés que cerrar cosas porque como que molestan. Es como que uno dice, tengo algo pendiente. Y ese algo pendiente lo saldé en Tiburones. Y que lo sabes tú nomás. Po. Claro. Nadie más. Oh, no, notable, Juve. En BetSala los límites los pones tú. Porque en BetSala puedes limitar los montos que juegas, los días, horarios o incluso ponerle pausa a tu cuenta. Juega responsable. Juega seguro. Juega en BetSala. Te llevo algo específico. La canchita. A la cancha, que nos gusta también. Oye, a ver, tomamos un partido de la selección chilena, tu primer partido de clasificatoria. Con Argentina. Con Argentina. El 6 de septiembre, no, te digo al tiro, 6 de septiembre del 2003. Lo tenía en la memoria, me imagino. 41 años. 41 años. Oye, Bielsa, Argentina, Olmos, Chile. ¿Cómo lo planificaste? ¿Cómo lo armaste? Cuéntanos el backstage de... Sí, ese equipo de Bielsa era arrollador. Ese salió primero en las clasificatorias, después fue un desastre en Corea, o sea, en Alemania, pero ese equipo era arrollador. Y cuando yo empiezo a planificar esto,
pesco los partidos para atrás, pesqué, no sé, 15 partidos para atrás de la selección con Argentina. Ya. Y empecé a buscar directrices, comportamientos dirigidos por Bielsa. Y mayormente, ¿no es cierto?, Bielsa ganaba los partidos por los costados. Esa era la realidad. Sorín no jugó en este partido, pero jugó Zanetti y ganaba, ¿no es cierto?, con estos tándem que él juntaba por los costados. En este caso está Delgado, ¿no es cierto?, y Zanetti. Y él juntaba estos tándem con muchas veces Delgado haciendo estas diagonales hacia adentro y pasando el lateral, que son los movimientos que hoy se dan de manera normal. Y que son muy específicos. Claro. Son muy Muy específicos. utilizados. Estamos hablando, no sé, pues, de Ormazábal en la U, que cierra y para que Guerrero pase por fuera. Y empecé a buscar jugadores, empecé a buscar futbolistas. Dije, Zanetti. Zanetti ha sido el elemento más desequilibrante que ha tenido Bielsa en los últimos 15 partidos que ha jugado. O sea, estableciste ciertos perfiles Sí. para jugadores que iban a enfrentar ese partido. Exactamente. Entonces, Zanetti terminó ganándole los últimos 7 partidos a Chile por el sector derecho. Perfecto. Y yo dije, ya, Zanetti tiene que tener una marca, pero tiene que tener una marca que tenga las mismas cualidades o las mismas condiciones que él. No puede ser un jugador que tenga menos velocidad, que tenga un consumo de oxígeno potencia. de 5-8, porque Zanetti supera los 6-6. Por lo tanto, tiene que ser ese tipo. Y empezamos a buscar en la selección punteros izquierdos de nuestro campeonato. Puntero izquierdo de todos los equipos. Puntero izquierdo, juega bien, pero es lento. Juega bien, pero se cansa en los segundos tiempos. Y lo fuimos descartando, porque no servían para ese partido en particular. Perfecto. Y O sea, estrategia pura. no, este partido fue el... Mira, Táctica y estrategia. El partido con Bolivia que ganamos en La Paz y el partido que empatamos con Brasil, fueron los que estratégicamente Chile se comportó a la máxima expresión que nosotros teníamos. Entonces empiezo a buscar y no encontramos. No encontramos de 30 años, no encontramos de 27, de 25, de 26, de 24, de 21. Y de repente digo yo, hay un jugador, Mar González. 18 años debutó en la Católica, que yo lo hice debutar, hoy día tiene 19. Y dije, pero para que él llegue a jugar con Zanetti, tiene que jugar por la selección primero. Y la selección hizo una gira a Centroamérica y jugó de titular el primer partido. Hizo un gol, se comportó como ha sido toda su vida Marc, desafiante. Y después juega el segundo partido y juega muy bien. Entonces digo yo, este jugador. Y teníamos todos los parámetros, rápido, veloz, potente, buen cabeceador, era un tipo desfachatado para jugar, era un tipo provocador con su juego, provocador, buen remate, y buen remate significa que puede definir una jugada y que no necesita un complemento. Él por sí solo puede terminarla. Cabezazo, Marco, ¿no? Cabezazo. ¿Lo nombraste? Claro. Y le digo, no sé, un mes antes, un mes y medio, Marc, vaya a jugar con Zanetti, contra Zanetti. Ya, pues. Y yo lo conocía desde que tenía 11 años en la Católica. Ya, pues, me dice. ¿Pero conocía a Zanetti? Sí, pero... Y me lo llevo, ¿no es cierto?, a ver videos de Zanetti. Jugadas de Zanetti, diagonales de Zanetti. Entonces, le entrego una información previa de lo que va a ser el comportamiento de Zanetti, claro, que tenía dos grandes cualidades, que era pasar por fuera y hacer diagonales, fuera del cabezazo y todas esas cosas. Entonces, en el cabezazo lo igualábamos con Mar González. Mar González cabecea. En la velocidad, Mar González lo igualaba. Y en la provocación de atacarlo, claro, Mar González tiene. Estaba lo otro también. Estaba lo otro. Entonces, el año 2014, en el Mundial de Brasil, tengo en una mesa así con Zanetti, estábamos en una mesa de conversación, y me dice, empezamos a hablar de fútbol, y ese me dice, ese pendejo que me pusiste el primer partido, se acordaba perfectamente. Me decía, Bielsa no lo conocía, me decía. No lo conocía nadie, si no tenía partido, no tenía fútbol en primera. Me dice, nos matamos a pique. Y fue verdad. Pusimos a Mar González con Zanetti y el recorrido de ellos era Zanetti atacaba, Mar González defendía. Mar González atacaba, claro,
Y el y otro Zanetti defendía. tenía que hacer la otra. Y Mar González tenía eso de que era como impetuoso, su velocidad era tan alta que muchas veces se desbocaba, pero terminaba rematando, terminaba en la trabada, era guapo. Entonces, lo primero que hicimos fue esta dupla. Fue equipararte en el fondo. Equiparé Zanetti, Mar González. Listo, dije yo. Acá tengo uno menos. Después me fui al otro lado. Acá está Samuel, pero normalmente jugaba Sorín, que pasaba todo el rato. Y yo dije, tengo que buscar a un futbolista potente, rápido. Me acuerdo que las críticas eran, ¿por qué no pone a alguien más tocador? Claro. Y yo decía, no puedo poner a alguien más tocador. Que careciste de ese tocador. Pero sí, ahí ya vamos a llegar ahí. Entonces dije, Martel. Martel, te vas mano a mano con este tipo que está acá. Por lo tanto, Argentina quedaba bloqueado en dos sectores con dos tipos que te atacaban. O sea, Martel te atacaba, pero son de esos jugadores que, Martel y Mar González, son de esos jugadores que no necesitaban un fútbol previo. Claro. Te la toco, no, pelotazo y podían definir la jugada. Directo. Y nosotros teníamos que jugar contra Argentina directo. Listo. Dije yo, Delgado, gran puntero derecho. Sí. Exactamente. Delgado y el Kili González eran las dos abrelatas que tenía Bielsa. Los dos encaradores, guapos, jugaban en su expresión máxima. Eran tipos que te definían los partidos por sí solos. El Chelo Delgado, ¿no es cierto? Más, ¿no es cierto? Enganche, bien abierto. Y principalmente ellos jugaban abiertos. Y como jugaban abiertos, yo busqué dos laterales que fueran más bravos en la marca que en pasar. Yo dije, Cristian Álvarez me va a cumplir. Sí. El Guaso va a cumplir, ¿no es cierto? Y le dije, Guaso, el Kili González. Acuérdate que el Kili González hace las diagonales, por lo tanto, nosotros no estamos acostumbrados en este momento en Chile a que los laterales cierren tan allá. Este cerraba hasta allá. Claro. ¿Cachai? Entonces le dije, Cristian, Kili González. 1, 2, 3. Ya teníamos 3 elementos del equipo de Bielsa que había desequilibrado todos los partidos que había jugado Chile en ese contexto. Delgado, y dije Rodrigo Pérez. Rodrigo, esta es tu función. Profe, ¿y voy a pasar? No pase. Nosotros vamos a ir al cabezazo. Tu forma de atacar va a ser en el cabezazo. En las pelotas detenidas que podamos. Pero esta es la primera acción. Con una personalidad exuberante. Los dos tuvieron unas muy buenas clasificatorias, ¿no es cierto? Entonces teníamos a Rodrigo Pérez, teníamos a Álvarez, teníamos a Mar González y Martel, los 4 cabeceaban. Ya teníamos a 4 elementos, porque Argentina, dentro de lo que eran sus individualidades, también tenía cabezazo. Sí. Y tenía gran juego por los costados. Entonces, mi visión fue, primero atrapamos los costados. Perfecto. Primero anulamos o primero vamos en el duelo, porque ninguno de estos 4 jugadores chilenos era tímido o era solamente de te marco, no. Por eso te digo que el tema de los perfiles, porque tocaste 4 jugadores que a lo mejor cualquiera te podría dar otro nombre, pero con una personalidad de los 4 jugadores avasalladora. Sí, después nos fuimos con Crespo. Perfecto. Dije, necesitamos a Olarra y Pablo Contreras. Pablo Contreras muy rápido, Flaco Olarra muy táctico. Ambos buenos cabeceadores y ordenados. Los dos eran ordenados, se conocían, ¿no es cierto? Tenían historia, Sydney, tenían historia, clasificatoria, tenían historia. Entonces, describimos a Crespo en esto y dijimos que cuando Crespo cargara para acá, era Pablo Contreras que lo tenía, y el flaco Rafa Cerrado. Exactamente. Y el flaco con la tranquilidad que Delgado, si hacía esta diagonal, que era con las que te liquidaba Bielsa, iba a venir con Rodrigo Pérez. Entonces, en este acto hicimos esto. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Dentro de la estrategia, dije yo, Aimar y D'Alessandro. Listo, dije, voy a poner a 2 volantes de contenciones. Y al flaco González lo saco de su función acá, principalmente por el cabezazo. Perfecto. Yo no quería que en el ámbito de las pelotas detenidas,
que Argentina ya le había ganado a Chile, Argentina tuviera una diferencia con nuestra selección. Entonces, a pesar de que estaba Maldonado, a pesar de que estaba, ¿no es cierto?, habían muchos otros jugadores de mejor pie que González, yo dije, voy a tener a un jugador de gran cabezazo. Entonces, teníamos a Álvarez que cabeceaba bien, a González que cabeceaba bien, a Olarra que cabeceaba bien, a Contreras que cabeceaba bien, a Rodrigo Pérez que cabeceaba bien, a Mar González que cabeceaba bien. Entonces, el ítem... Táctica fija, dije yo, aquí está bloqueado Argentina. Si nos gana por la táctica fija, va a ser por un descuido nuestro, pero ya tenemos todos estos jugadores que cabecean. Entonces dije, dale, Sandro Meléndez, Aimar, Marco González. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Argentina entraba a la cancha con 7 jugadores nuestros que ya sabían por dónde iban a recorrer el camino, qué es lo que iban a hacer, cuáles son las diagonales, hacia dónde te tenían que sacar, cómo lo iban a hacer, ¿no es cierto? Entonces, donde viene... y después dije, los 2 atacantes van a ir con los 2 centrales, porque Argentina viene jugando con un contención. O Almeida o Simeone. Los dos duros para jugar, duros. Un volante de contención más pivote, más aguerrido, más rústico. Y yo no pensé nunca que Bielsa iba a jugar con 3-10. O sea, Bielsa te sorprende. Sí. O sea, no pensé nunca que iba a poner a Verón, a Aimar y a Alessandro. Claro. Y a los 10 minutos, a los 5 minutos de estar mirando el partido, dije yo, cagué. Tenemos, ¿no es cierto? Tenemos, weón, esta diferencia que no la vi. Yo vi toda esta no la vi venir, porque en los partidos anteriores Bielsa nunca puso a un armador. Claro. Siempre puso un contención, con 2 salidas. Claro. Entonces, ocurría que estos 2 hacían la pega con los centrales y este jugó libre. Libreta. Este jugó libre. Claro. Verón jugó libre el primer tiempo. Claro. Jugó libre. Y por eso, ¿no es cierto?, nos vimos mal, no teníamos la pelota. Esta selección venía de un pasado traumático, porque todos estos jugadores fueron últimos en la clasificatoria. Entonces, en pocos meses, yo inventé el concepto, el nuevo camarín. ¿Por qué quise poner el nuevo camarín? Porque quería que ellos se identificaran con un nuevo proceso. El nuevo camarín. Algo así como, despectivamente, el viejo camarín son los que salieron últimos. Claro. Nosotros somos el nuevo camarín. Le di un leitmotiv de este proceso. Esto fue el primer tiempo, donde Argentina hizo 2 goles y a mi juicio, uno de los mejores jugadores del partido fue Verón. ¿Te parece si vemos algunas imágenes del primer tiempo? ¿Ya? Vamos. ¿Te parece? ¿Sí? Porque ratifica un poco eso. Esta es la primera, ¿no es verdad? Que un poco marca lo que tú dijiste, el tema de ser directo. Ahí Cristian contiene y busca largo. Y ahí era la disputa de los 2 delanteros con Tapia y Neira, que juegan bien. Y esa era función en cara. En cara. Ahí está el Kili González, claro, en el retroceso. ¿No es cierto? Fernando, que las pelea todas. Sí, es que ese era el sentido de los dos punteros. Pero en el fondo muestra, ¿no es cierto?, esto de atacar directo, agarrar estos segundos balones, ¿no es cierto?, empezar a jugar. Sí. Que era para lo que estaba hecho el equipo. ¿no? Bueno, y los dos tenían un consumo de 6.5 claro, de oxígeno. O sea, de hecho, a Fernando no lo cambiaste en todo el partido. No tenían esa... no era todo lo técnico que podían ser otros jugadores, pero eran los jugadores que servían para estos partidos distintos que presentaba Argentina. Si ese es el tema. Acá teníamos un ataque, pero teníamos una defensa. Y había otros ítems, como el juego, la pelota detenida, ¿no es cierto? Que yo pensé que íbamos a tener más opciones. Y no tuvimos opciones por esto. Este fue el gran acierto de Bielsa el primer tiempo. El poner a Verón en ese sector y que se fueron 2-0. Claro. Sí. Sigamos en el primer tiempo. Después tenemos esta, ¿no es verdad?, que muestra un poco nuevamente el hecho de Nelson salía largo.
Bueno, ahí está Samuel con el Cholo Navia, que eran como los grandes, el Tito Tapia, y era la salida directa. Ahí está Mar. Zanetti con Mar González, y que era un poco lo que buscábamos, que ellos pudieran encararlo. O sea, encararlo Y generar y esto. seguir jugando. Y generar esto. Po. Y Aquí seguir generaste jugando. un tiro libre frontal. Sí. O sea, en el fondo la pizarra se te estaba dando. Y ahora vienen los goles de Argentina. Que Pero fueron- que en el fondo fueron golazos. Sí. O sea, no vinieron como una desatención nuestra del costado. Por el medio. Pero, ¿no? ¿viste por dónde entró el Kili González? Claro. No lo esperamos. Nosotros esperamos al Kili González por fuera. Claro. Y él se mete 15, 20 metros hacia adentro, no tiene una marca asignada y termina haciendo ese golazo. Que eran las virtudes que tenía este equipo de Bielsa. Los laterales pasaban por dentro, los punteros se cerraban, abrían la cancha. Ese era el sentido Y táctico que sacó el equipo. y el segundo, con el Calule afuera. Ahí el Calule parece que estaba, o sea, Tiene que estaba haber salido lesionado. con alguna... Sí, alguna- por una lesión. Pero Argentina estaba encima, manejaba Ahí está. Genial Este es un golazo. como profundo. No, es un golazo y Argentina estaba en su mejor momento. Yo te diría que fuera de la táctica, en el aspecto emocional, el equipo estaba a esa altura muy golpeado. Estaba como con los fantasmas de la clasificatoria anterior. Estaban muy tiesos, estaban duros. Y Argentina fluía, pues, si tenía la pelota. Terminaste el segundo tiempo saliendo el Milo. Te voy a cambiar acá. Para que después tú la mováis como corresponde. Sale Calule y entra Sí, el Milo. Sí, sí. Ya, llega el entretiempo, compadre. Llega el entretiempo. Llega el entretiempo, jugué. 2-0. Te vaya al camarín 2-0. Con Argentina una tromba. Estaban haciendo o sea, el partido que yo había imaginado no se estaba dando. Se estaba dando solamente en el aspecto, en algunos aspectos, pero no se estaba dando a cabalidad porque el equipo en sí entró como en un periodo de shock. Se miraban las caras, estaban ausentes. Estaban ausentes de lo que era el trámite del juego. Había uno que ya te estaba ganando 2-0 y vamos al entretiempo. Estaban haciendo unos arreglos en el estadio y quedaban como... Estadio Monumental. El estadio Monumental. Y la banca nuestra tenía que dar una vuelta y quedaba como a 120 metros del camarín. Y me pongo a caminar. Me pongo a caminar 100 metros y digo, Olmito, ya, Esto ya está estudiado, pues tú tenés 15 minutos, de los 15 minutos, ¿no es cierto? Hay 3 minutos para que los masajeen, hay otros 3 minutos donde los tipos toman agua, se hidratan, van al baño, por lo tanto la expresión del técnico no va más allá de 4 minutos. Claro. Con suerte, 5 minutos, no va más allá. Tenés que ser muy preciso. Muy preciso. Entonces dije yo, y caminaba y yo decía, ¿por dónde lo agarro? Decía, tengo que ser conciliador, cercano, tengo que agarrarlo a chuchar, tengo que ser agresivo. ¿Qué hago? Y caminaba y no encontraba la respuesta. Y iban 90 metros y seguía caminando. Y decía, a ver, ¿cómo? Explica. No, si no tengo que explicar. ¿Qué les voy a explicar si están como hipnotizados? Y cuando una persona entra en etapa como hipnótica, no escucha nada. Pues imagínate tú empezás a hablar tácticamente al futbolista que está en 180, más encima va perdiendo y con Argentina. Y caminaba 50 metros y no encontraba la respuesta dentro de mi cabeza. 40 metros, 30 metros. Y yo decía, la entrada tiene que ser triunfal. Mi entrada al camarín tiene que ser triunfal, tiene que ser como un... Y 10 metros antes de entrar digo, agárralo a chucha. Pocas veces he dicho tantos garabatos, así mal. O sea, el Flaco Larra, llegué al límite de muchos de ellos.
¿cachai? Le dije, Flaco Larra, estáis todo cagado, Crespo está haciendo lo que quiere, no eres tú, yo no te traje para esto, tú eres otra cosa, te estáis perdiendo una oportunidad. Y empecé a pegarle a cada uno de los jugadores en sectores. Cristian Álvarez, siempre hay tenido huevos, ¿qué te pasa? Andáis caminando, no se nota tu presencia. Pero fuiste más emocional que... Emocional puro, emocional, pero emocional agresivo. Por ahí hice el show le pegué a un tambor con agua. Es todo el show que hace uno. Nunca falla. Claro, porque si le pegáis un puntete al agua y el agua salta, ¿no es cierto? Es como que pasó algo, ¿cachai? Y el utilero iba pasando y, oiga, ¿qué? ¿Dónde está? Y se calla y no dice nada. Entonces los utileros se callan y generé, ¿qué es lo que yo quería? Generáis una exposición sobre la exposición de la cancha. Un segundo. Y ese segundo hizo que se destrabaran. Porque la instrucción vital fue perfecto. Bielsa sacó ventaja con Verón. Nosotros ahora vamos a sacar ventaja sobre Verón. Porque Verón jugaba a 2 por hora, claro. caminaba a la cancha, ¿no? Él no era volante de contención. Y esa es la primera virtud con Mirosevic. La primera virtud con el Milo. Milo, ninguna pelota para atrás. Te saco cagando si hay 2 pases para atrás, todos tus pases tienen que ir para arriba y no la toques, encara. Ya, me dice, encara, no la toques, no se la toque a nadie, encáralo, encara a Verón. Y así sale el primer gol. Con el Quique Acuña, ¿no es cierto?, por el centro, sí. Porque Argentina tenía descubierto este sector. No lo tenía con marca. Hagamos los cambios, ¿te parece? En algún momento entra Pinilla por Héctor. Sí. Por Héctor, y entra... el Quique hasta Mirosevic, claro, Quique por Mar González. Por Mar González. Claro. Y con Acuña y con Marcos González tenía presión acá. Tenía presión en este sector. Las instrucciones específicas, y con mucho respeto, las instrucciones del Quique Acuña fue anda y pégale a Aymar. Sácate una amarilla con Aymar. Si te echan, es mi responsabilidad. Pero anda al límite con Aymar. Y la instrucción para Nelson Tapia es que cuando el Quique Acuña pelee con Aymar, todo el equipo chileno se viene para acá. ¿Por qué? Porque las pelotas, el juego del primer tiempo era traumático. Se caía Martel y todos miraban así con cara de pavo, ¿cachai? Pero cara de pavo porque estaban, no sé si estaban asustados, pero estaban... tiesos. Contenido. Te tocó algunas veces que uno se pone tieso y no sabe qué hacer. Bueno, el equipo estaba así. Y yo supuse que con esta acción de envalentonar, aun cuando vayamos 0-2, envalentonaba al equipo. Y de hecho los argentinos, cuando el Quique Acuña bota a Aymar, le hacen como... Si tú veis, los dicen así, sí, ¿qué estás haciendo? Vais perdiendo 2-0. ¿Qué te venía a hacer el guapo? Y el Quique se hizo el guapo. Y se ve la imagen en que el Quique, tal cual tú dices, y se ve la imagen de Aymar en el suelo y mirando... como sin explicación. Y el Quique se ve un orangután, se ve una muralla, se ve un castillo de 100 metros. Sí, Argentina entró al segundo tiempo a seguir jugando al tango. Y Chile cambió al rock and roll. O sea, todo lo que fue el primer tiempo fue distinto. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto con el Quique, a la gente del banco le digo, vayan a gritarle a Bonini. Vayan, generen esto afuera. Entonces yo quería desarmar esta hegemonía, ¿no es cierto? Este hipnotismo en que nos tenía Argentina y Chile corriendo. Entonces generamos un conflicto fuera de la cancha y generamos un conflicto dentro de la cancha. Cuando el Quique choca acá a Aymar, en este sector, creo que fue por ese lado de allá, estaba la banca aquí de Chile, y los jugadores se dieron cuenta de la discusión con la banca argentina. Hay dos personas, no las voy a nombrar porque están trabajando, ¿no es cierto?, del cuerpo técnico que fueron a gritar. Y la instrucción del Quique fue esa, y la instrucción del Milo, acá está, no, este de Acuña, ese es Miro, este es Miro, sí, fue ataca a Verón. Ataca a Verón, encara a Verón. Y la jugada viene por acá y entró por el centro. No, fue espectacular. ¿Te parece si la vemos? ¿La tenía ahí? Sí, pues la tengo ya. Acá. Esta es la jugada del gol, que es un gol que rompe, ¿no es cierto? Ahí está Álvarez.
por el centro, el Quique, ¿viste la jugada del Milo? Sí, sí. No, y es genial. ¿Viste? El Milo pesca la pelota en la mitad de la cancha y no se la pasa. Ahí viene la jugada. Ahí viene la jugada. Ese es el Milo. Mm. Hacia adentro y voy hacia adentro. Párate Y la ahí, voy a párate buscar. ahí. Pero fíjate el movimiento que a mí Fíjate el espacio que hay. es tremendo, pero lo genera porque Mauricio fija Vivas, ¿no es verdad? Sí. En esa marca individual, Reinaldo se trae a Roberto allá al costado y te genera todo el callejón. Y es un poco lo que tú planteaste, Exacto. po, Sí. ¿no es cierto? Esta cuestión de jugar por el medio, porque Samuel rompe con Acuña. Sí, nosotros nos olvidamos de jugar, o sea, después del primer tiempo nos olvidamos de los costados, porque el partido ya por el costado no era, era otro el partido, ideamos un partido que ya no era, y por eso el medio fue el sector más débil de la estrategia que usó Argentina el segundo tiempo. De hecho, después del gol sacan a Verón Claro, y ponen a Almeida. y ponen a Almeida, claro, exactamente. Sacamos ahí, Y Saviola por Crespo. Crespo, claro, exactamente. Pero este no es el cambio de Saviola no es un cambio táctico. No, es hombre por hombre. Hombre por hombre. Pero, dale. Eso es increíble. O sea, porque lo que planteaste, la lectura de juego. Porque planteaste un partido, llegaste al entretiempo, viste otro y te cambió Sí. y te dio Y, mi- resultado. y la actitud de Milo es tomar la pelota y es decirte, vamos por el empate. Claro. Porque si él va a celebrar con sus compañeros y deja la pelota en el arco, oye, estamos bien con el 2-1. No, po. Ahí ya estaba metido el mensaje, ¿cachai? Y recepcionado. O sea, el Quique entró para algo, termina haciendo una asistencia, Mirosevic hace el gol, y esta actitud de ir a buscar la pelota es la que yo aplaudo. Te dice algo. Te estoy diciendo. Y tu rival veis que el tipo y la va a dejar al medio. Exactamente. O sea, estáis viendo que te quiere empatar. Po. Sí. Ese es el primer quiebre. El primer quiebre, ¿no es cierto?, es la entrada de Acuña para sostener, del Milo para romper por este lado. De hecho, era no te vayas para los costados, juega por el centro. La segunda instrucción, que es de Pinilla, es de Mauricio Pinilla, es exactamente la misma. No te vayas para los costados, anda y encara por el centro. Anda por el centro, anda por el centro, anda por el centro. De hecho, seguramente vamos a verlo. ¿Lo tenés ahí? Anticipo, por el centro, por el centro, por el centro, por el centro. Descarga con Navia, definición. No entramos más por el costado, entramos por el centro. Porque de fondo dejáis a Rodrigo encargado de la Sí, franja. ya no teníamos el mano a mano. Claro. Ya no teníamos el mano a mano, pero cambiamos la 31. fortaleza por el centro. Ahora, Aparte es un golazo. lo que hace Reinaldo. El control Izquierda, de zurda que izquierda hace, sí. e izquierda. Todo con la Y izquierda. termina definiendo. No sé si Reinaldo es zurdo. ¿Ah? ¿Es zurdo Reinaldo? No, es derecho. Mira, todo con la zurda. No, el control que hace es un control orientado. Con el control deja fuera la marca. O sea, con el control queda liberado, ¿no? No es que tenga que hacer una acción distinta o diferente Exacto. para poder acomodarse. Él con el control termina definiendo esa jugada. El tema que a mí me genera. Ah, espérate. Dale. Y en los últimos 2 minutos hay un tiro libre acá, por acá. Y Contreras con el flaco Larra estaban así como... Voy o no voy. Y como ya nos habíamos agrandado, toda la banca gritaba, ¡al cabezazo, al cabezazo! Y ellos estaban así como, ya, pero ¿cómo? Y los mandamos acá al cabezazo, que cabeció el flaco Larra, no estuvo ni cerca, pero era como... Yo de lo que más salí contento es que sentí que ese partido hizo que la tristeza y el golpe de haber sido último en las clasificatorias, ellos pudieron limpiarlo acá. Claro. O sea, se sacaron eso encima porque ahora ya tenían una referencia. Claro. No somos últimos en América. Nosotros le empatamos a Argentina, a 2. Entonces, eso fue lo que me dejó más contento porque como que sentí que el equipo levantó un poco su cabeza, levantó un poco la cabeza. A mí me llama la atención. Yo vi el partido
completo y la verdad que lo vi, po. O sea, lo vi, lo analicé y me llama la atención estos perfiles que encontraste, ¿no es cierto?, en cada jugador para algo puntual, ¿verdad? Y siento yo que cuando uno tiene una selección se puede dar ese lujo. Se Sí. puede dar ese lujo de buscar, ¿no es cierto?, estos jugadores que de alguna forma te pueden servir para un partido y que después no te pueden servir. Sí. A lo mejor no te sirven tanto. Sí, sí, es verdad. O sea, El- yo creo que cuando uno tiene una generación dorada, todos los jugadores pueden jugar. No hay, o sea, juegan de memoria, no tenían ni que hacer cambio. En la selección ya no tenía que hacer cambio porque Marcelo Díaz jugaba así, Arangui jugaba así, Vidal jugaba así, Alexis jugaban así, ya sabíais. Cuando tú tienes menos y tienes pocos, el olfato de táctica es vital. Yo estaba convencido de eso. Por eso la titularidad cambiaba en muchos partidos, que era como, pucha, Olmo cambia los equipos a cada rato. Y porque yo veía que el equipo no estaba totalmente preparado justamente para sostenerlo, porque no era una generación rica en talento, sino que estaba quinta, sexta, séptima en el concierto. Y lo otro que me llama la atención, Juve, como técnico, es esta lectura que tuviste. O sea, porque en el fondo planeaste algo que no te resultó. No resultó. ¿Qué O no sea, te resultó? no resultó porque Bielsa Te cambió me anticipó. O sea, él dijo, no, aquí voy a poner a Verón. Y Verón no me cuadraba en Por el- eso digo, o sea, pero no te resulta. Pero después tenía este famoso, ¿no es cierto?, plan B o Sí. esta reinvención de la situación, no solamente desde un punto de vista de formar el equipo, ¿no es verdad? Porque hiciste los cambios y la acertaste, sino que también de la lectura del juego. Sí, salió bien. Sí, la lectura del juego es tremenda. O sea, esta cuestión de cambiar ya, muchachos, ahora no atacamos por fuera, atacamos por dentro. Y por dentro, claramente, se te ven las mejores Bueno, oportunidades. y hay que tener siempre fortuna en ese sector, pero básicamente este partido fue así, Claro. fue anticipadamente trabajado porque Argentina era muy superior a la selección chilena y después venía de un mal mundial Corea-Japón, pero esa clasificatoria de Corea-Japón salió primera, lejos Argentina, Sí. era una máquina. Y lo último que me quedo, Juve, es que tenía un equipo competitivo, tenía un equipo ganador. Se veía como un equipo que los jugadores tenían como hambre. O sea, yo siento, ¿no es cierto?, que es por las características de los jugadores. Por eso cuando me nombráis a Rodrigo Pérez, cuando me nombráis a Fernando Sí, Martel, eran rebeldes. Sí. era un equipo rebelde, pero también respondía a lo que es el técnico. O sea, este equipo, este partido, ojo, que yo vi este partido es Juvenal Olmo. Este partido es una selección aguerrida, competitiva, atrevida. Una Ahora, selección. respondieron bien, porque yo me arriesgué, que un técnico no lo tiene que hacer, me arriesgué a que en el camarín alguien me dijera, no sé, Pablo Contreras, ¿sabe qué? Yo no le acepto ese vocabulario. Y se corta todo, porque ahí se quebra el sistema, podrían habernos hecho 6, pero ellos lo recepcionaron bien. Positivamente. Que es cuando uno llega Claro. al límite y no toca más, llega al límite. Pero siento que las características de estos jugadores hace que en el fondo, dentro de toda esta competencia o esta hambre de ganar que tenían, son humildes, po, porque son capaces de reaccionar y entender, Sí, sí, que no estaban sí, haciendo las cosas sí. bien. Po. Si también el jugador tiene que manifestarse, po, rebelarse frente a Sí. lo que fue el primer tiempo. Lo recepcionaron muy bien. Sí. Sí. En BetSala los límites los pones tú, porque en BetSala puedes limitar los montos que juegas, los días, horarios o incluso ponerle pausa a tu cuenta. Juega responsable, juega seguro, juega en BetSala. ¿Qué te parece la selección, el momento selección del país, el momento actual de la selección chilena? ¿Cómo lo ves? Primero, lo más técnico, Chile hoy no tiene futbolista, salvo Maripán, no sé, Marcelino, pero no tiene futbolista en los grandes campeonatos. No tiene, Gabriel que está en el Sevilla. en España no tiene a ninguno entre los 4 primeros. No. En Italia no tiene ninguno de los 4 primeros. En Francia no tiene, en Alemania no tiene. O sea,
primero no tiene ese nivel de futbolista. No, hoy no lo tiene Chile. Hoy Chile tiene un nivel de futbolista medio. Cuando decimos, oye, es que somos últimos, pero compárate con todas las otras selecciones. O sea, Ecuador tiene jugadores en los equipos grandes, Colombia en los equipos grandes, Argentina ni hablar. Venezuela tiene, no en los equipos grandes, pero tiene una gran cantidad. Por eso, eso es lo primero. O sea, lo primero es ¿no es cierto?, que yo creo que el velorio de la generación dorada ha durado mucho en nuestro país, demasiado. Ya fue, no está. Es como que era nuestra jugada. Que la sacábamos a cada rato, sacábamos, oye, la generación dorada, eso hace mucho rato que no está. Y no está porque el futbolista chileno hoy día, que se está exportando, no llega a esos mercados. Esa es la verdad. Las mejores generaciones de nuestra selección estaban jugando afuera. Hoy no tenemos ese tipo de jugadores. Ese es punto uno. Punto dos, creo que hay una disociación importante dentro de la dirigencia de nuestro país. O sea, ¿qué es el proceso de Córdoba? ¿Qué Córdoba? ¿El que llega con el proyecto? ¿Córdoba el que no va a dirigir y que después dirige la sub-20? ¿Córdoba el que está en la cancha? ¿Córdoba el que está, ¿no es cierto?, en la selección adulta? ¿Qué es Córdoba? ¿Qué es? ¿Quién está detrás de este proyecto? Si tú me dices... oye, pero ¿te gusta Córdoba? A mí me gusta para las divisiones inferiores. Me gusta. Si a él lo contrataron, ¿no es cierto? Llegó con un plan y tiene que sacarle el jugo a las selecciones menores. ¿Por qué nuevamente queremos dejar descabezadas a las menores para que asuma arriba? ¿Por qué? No tenemos ese mandato, no tenemos, ¿no es cierto?, una voz de mando que diga, usted se queda acá. Oye, pero es que los partidos amistosos, usted se queda en las inferiores. ¿Cachai? Pero esta ambigüedad donde ya están haciendo partícipe al medio, porque el medio juega, el medio es partidista. Unos dicen que sí, que siga la selección adulta, y otros dicen no, que baje para acá, pero que sí, que no, ¿no es cierto? Y hay como una discusión. Yo supongo que es con los adherentes y con los que quieren otra cosa. Yo particularmente creo, ¿no es cierto?, que si empezamos un proyecto, un proceso en las inferiores, esos técnicos se tienen que quedar en las inferiores. No tienes que contaminarlo, es muy distinto, es muy diferente. El gusto de la selección adulta es totalmente distinto al de las menores. O sea, Chile jugó un Mundial Sub-20 sin que conociéramos a los jugadores Sub-20. Y no los conocimos porque no los querían hacer jugar ni siquiera en los estadios. Jugaban, ¿no es cierto?, en Pinto Durán, jugaban en el monasterio Celeste. Entonces, estamos pensando mal. No digo que haya malos profesionales, digo las directrices están mal hechas. Es que no teníamos, ¿no es cierto?, no teníamos recursos para un estadio. Véndela. O sea, ¿cuántas empresas no te van a pagar por vender la selección sub-20 antes de un mundial en Chile? Entonces, creamos jugadores como avergonzados. O sea, fue una selección tímida, fue una selección timorata. Cuando estáis jugando local, y podrías haber tenido otro proceso. A mí me encantó el proceso que tuvo en su momento la selección tercera en el mundo, la selección de Rosenthal, que jugaba todos los miércoles por televisión en Santa Laura y todos los conocían a Tudor, a Tupper, al Choro Stein, ¿no es cierto? Los conocían a todos de ese año 87. Pero hoy no lo tenemos y siento que falta ese liderazgo. Creo que Pablo Milá está cansado, ha sido golpeado por todos los eventos que no le ha ido de buena forma. Creo que a él le hace bien un cambio y espero que el cambio tenga un sentido futbolístico. Me inquieta la figura de los representantes, me inquieta. Creo que están de manera excesiva en algunos clubes importantes de nuestro país. Creo que están de manera excesiva en torno a lo que significa la selección. Me da miedo que estén tomando decisiones, me da miedo que el empresario esté en la mesa, en la toma de decisiones de cosas tácticas, de cosas técnicas. Claro. Eso me pasa con lo que hablamos antes, ¿no es cierto?, que tiene relación con que está bien, en el campo de ellos sería perfecto. Ni un problema. Pero después los otros necesitáis otro conocimiento. Exactamente, sí.
Y lo relacionáis un poco. Siempre se habla, ¿no es cierto?, esta cuestión de que la selección es reflejo del momento actual del fútbol. ¿Qué te pasa con eso? ¿O lo dejáis, lo separáis? No, a nosotros no nos tomamos ese eslogan de otro país. No lo tomamos del Chile actual, lo tomamos del Chile de hace 30 años, cuando la U de Chile tenía, ¿no es cierto?, una generación importante para Francia 98, pero lo normal es que los grandes logros que ha tenido nuestra selección ha sido con jugadores que están metidos afuera. Yo daría como reformularía esta cuestión. Llevamos meses en que sale, oye, que Pellegrini sí, que Pellegrini no. Oye, que puede venir, que no puede venir. Oye, que puede hacer esto. Pesca una comisión. Ándate a España. Conversa con tu técnico. Esto de los mensajes, ¿no es cierto?, de la entrevista, de hablar por teléfono. ¿Cómo no va a haber una comisión que vaya a España y que le pida una reunión formal a Pellegrini? ¿Tú crees que te va a decir que no? A lo mejor te dice, no está dentro de mis planes. O a lo mejor te dice, sí, conversémoslo. Pero jugar es como yo siento que es como una jugarreta. Es como salimos último, pero vamos a ver si es Pellegrini. Ah, si no es Pellegrini, entonces ahora es, ¿no es cierto?, este otro. Ah, no, y ahora si no es Córdoba. No es así. Estamos últimos. Tú necesitas un plan de acción distinto, diferente. Yo particularmente, Mario, a mí me gusta la idea del control total. O sea, primero, no traería a Pellegrini para dirigir. Traería a Pellegrini para hacerse cargo del fútbol chileno. Traería a Pellegrini, ¿no es cierto?, para diagramar las inferiores, para aportar, ¿no es cierto?, arriba. ¿Sabes por qué? Manuel tiene experiencia de ¿cuánto? ¿20 años lleva afuera? ¿25 años lleva afuera? ¿Sabes cuánto dura eso en una cancha si te va mal? Un partido. Un partido. Y a los 3 partidos lo van a estar puteando. Entonces digo yo, ¿para qué perder toda esta experiencia que tiene él, que no la ha destilado todavía nuestro fútbol? A mí me gustaría exprimirlo, sí. Exprimirlo y que destilara. Y que eso fuera la reformulación del Chile para 20 años para adelante. Manuel es un tipo que puede sembrar las bases para 20 años para adelante. Pero si es técnico, al segundo partido lo van a estar puteando. Claro. O al tercero, no sé. O sea, por la experiencia, por el conocimiento, por la inteligencia que tiene. Es que esa riqueza no se puede quedar. Aprovecharlo de otra forma. Exactamente. Tenéis que darle una continuidad a eso. A eso me gustaría. Perfecto. Oye, y el fútbol chileno. Ya llegando más o menos a lo último, el fútbol chileno. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa con el fútbol, con el tema formativo? ¿Cómo estáis en forma permanente, ¿no es cierto?, ligado a los fines de semana a lo que pasa en el fútbol? ¿Cómo lo ves en estos momentos? Con algunas trampitas, algunas jugarretas. Esto del sub-20. Ya. ¿No te gusta la regla? No, es que lo maquillan como... creo que es una regla buena, pero termina siendo maquillado por clubes que tienen jugadores en la selección y que en su primer equipo no tienen futbolistas, porque cumple la regla con los que van a la selección. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, lo utilizan muchos clubes. Sí, siendo una gran labor, me parece que los clubes no están del todo empujando. Hay clubes que sí, hay clubes que tienen sus divisiones inferiores, hay otros que no la tienen. Creo que hay demasiada diferencia entre los clubes que pueden hacer grandes inversiones y los clubes que vienen subiendo. No me gusta Limache sin un cuaderno de cargo. Hoy debiese haber un cuaderno de cargo para todos los equipos que están postulando la primera edición y tienen que tener estadio. Tienen que tener estadio. Tú no podís, y tienen que tener una hinchada. Tú no podís estar jugando, ¿no es cierto?, en otro lado, en la casa de tu rival. Tú no podís estar siendo un nómade dentro de tu fútbol. No crece, no aportas. Por eso me da tristeza lo que está pasando con Iquique y sobre todo lo que está pasando con la Unión Española. O sea, ambos tienen estadio. En su momento, la Unión ha sido históricamente un equipo de los grandes. El quinto grande será, después de Cobreloa, los 3 primeros. Pero creo que en el último tiempo ha estado
ha estado opaco, ha estado triste la Unión. Tú vas a Santa Laura y el mismo Santa Laura de hace 30 años. Hay poco cariño por su hincha. Pero en fin, yo creo que el campeonato que tenemos me gustan. Creo que hay jugadores que pueden dar un salto importante. Creo que Chile tiene talento, pero hay que empujarlos más. Hay que vaya a jugar afuera. ¿Alguna opinión del VAR? ¿Te gusta? La idea original del VAR sí. Como muchas veces se da en nuestro medio, no tanto. No me gusta cuando el VAR lo dirige una entelequia, una cara invisible, un tipo que dijo penal y todos vemos por fuera, bueno, ¿fue penal? ¿No es cierto? ¿Y quién es el que está arriba viendo esta cuestión? Me gustaría que tuvieran cara visible, o sea, que asumieran su responsabilidad como tal y no estar escondido como en una burbuja, en un camión, y no sabéis nunca quiénes son. Entonces, cuesta seguirle. No me gustan las cosas ocultas, me gustan las cosas transparentes. Te tengo algunas preguntas y una respuesta cortita. ¿Quién fue el técnico que más te marcó en tu etapa de jugador? Nacho Prieto y Pellegrini, los dos. Los dos. ¿El mejor jugador con el cual te enfrentaste? Elías Figueroa. Tremendo Elías. ¿Y el mejor compañero de equipo? El Pato Mardones, son El muy Pato. cercanos, sí. Estuvimos en la Católica, después estuvimos 2 años en O'Higgins. ¿Tení relación con Sí, él hasta ahora? sí, con él Ya, también. Qué bueno. El título que recordáis el título más importante que recordáis como jugador. La Copa Interamericana, ¿fue? ¿Con ¿La Católica? Sí. ¿Sí? Porque fue en el último minuto, estábamos fuera, hice el gol, me tocó hacer un gran partido. Fue muy sufrido. Esa fue con Manuel también, ¿no? Claro, con Manuel. Con Manuel. ¿Y el título que más recordáis como técnico? La Católica. El de la Católica. Sí, el de la Católica. El mejor jugador que te tocó dirigir. Tengo 3. A ver, dale. El Burro Ortega, En Newell's. sí. Ya una etapa terminal El Burro Ortega tenía 32 años, Ah, pero pero es es un genio. sí. O sea, yo con 2 jugadores, dirigiéndolo, me sentí como él y Marcelo Sala. Los 2 son los mejores jugadores que dirigí. Perfecto. ¿Quién te llamó la atención como técnico? González. La propuesta del Sí, el Chino González tiene varias cosas que seguramente después las puede desmenuzar de mejor manera, pero él implementó o implantó un modelo de juego que puede ser seguido por mucha gente. Autoridad, jugadores en sus puestos, táctica fija, gran dominio de la estrategia, un equipo muy compacto, solidario. Me gusta. Sí, la verdad que fue una gran revelación. Dice, ¿quién debería ser el próximo DT de la selección chilena? En esta definición de la cual tú hablabas. Es que no creo que no le reguló la pregunta, pero no creo que la solución de nuestro fútbol pase por la elección de un técnico. Pero me gustaría que viniera Manuel ¿Te gustaría? y que pudiera exprimirlo en toda su experiencia. Y la última, tu carrera como DT ya cerrada. Sí, Sí. sí. No. De repente me imagino en las divisiones inferiores, eso. Ya. Me gusta dirigir, pero no, estoy por otro. Cerré esa puerta. Ya. Bueno, te agradezco, Juven. Te agradezco porque la verdad que se nos ha pasado rápido el tiempo. Ha sido muy grato tenerte. Tengo un especial cariño por ti. Hemos tenido dime y direte, hemos tenido altibajos, pero la verdad que espero que te vaya muy bien. Te agradezco que hayas venido. He aprendido mucho hoy día. Nos hemos reído, nos hemos entretenido. He aprendido mucho hoy día y la verdad que ha sido muy grato, así que te agradecemos de parte de todo el staff y todo el que hayas venido. Así que, Oye, buena, viene porque me dijiste de qué se trataba. Me encanta la estrategia y creo que tenía un espacio, Mario, que podéis desarrollar de muy buena forma. Así que espero que les vaya muy bien. muchas gracias, muy amable.